Seguimos adelante en este estudio de fundamentos firmes. Ya estamos en lección 37. En la lección anterior miramos toda esa conversación sobre nacer de nuevo que Jesús tuvo con este fariseo que se llama Nicodemo. Entonces, unas preguntas de repaso sobre esa lección y principios que ya hemos visto. ¿Por qué Nicodemo creía que Dios había enviado a Jesús? Recuerda en el inicio de esa conversación, Nicodemo expresó algo sobre él. Fue a causa de los milagros que Jesús había hecho. Recuerda que dijo a Jesús que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Sí reconoció algo de Jesús y quería hablarle y vino de noche. ¿En qué confiaban los fariseos y otros para ir al cielo? Este Nicodemo era fariseo, estaba metido en todo ese grupo de personas, ese tipo de conversación, esas creencias, influido por eso, pero había algo diferente en Nicodemo. Vino a hablar con Jesús, pero ellos, ese grupo de fariseos, creyeron en sus buenas obras. Y también que eran descendientes de Abraham. Ellos trataron de obedecer tanto que podían y pensaron que eso era suficiente. Pero el requisito de la ley es obediencia perfecta. Estaban equivocados. También no reconocieron que la familia en la cual uno nace no borra sus pecados. Cada individuo tiene que responder a Dios. Cada individuo necesita poner su fe en Él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que debemos nacer de agua y de espíritu? ¿Qué es lo que estaba diciendo hablando de todo eso? Quiso decir que debemos nacer de nuevo al escuchar, entender y creer la palabra de Dios. Y lo que está en la pantalla es una explicación muy breve a esa pregunta, pero la explicación de todo eso nacer de nuevo se encuentra en capítulo 3 de Juan. Muchos detalles para explicar qué es lo que quiere decir nacer de nuevo. Seguimos. ¿Quién utiliza la palabra de Dios para hacernos nacer en la familia de Dios? Y eso es muy clave. Y la respuesta es Dios, el Espíritu Santo. Él tiene que hacer una obra, un milagro dentro de cada individuo que cree para que nazcan de nuevo, para que nazcan en la familia de Dios. En nuestra sociedad ahora hay ciertos pecados y la gente dice que, oh, yo nací así, así nací yo, así soy, no puedo hacer nada. Pero la palabra de Dios dice, hay que nacer de nuevo. Sí, claro que somos pecadores, claro que tenemos tendencias hacia ciertos pecados y podemos decir, así nací. Eso es decir, que nací como pecador. La palabra de Dios dice, hay que nacer de nuevo. Necesitamos otro ser, otra clase de ser, un ser limpio para entrar en la presencia de Dios. Jesús también habló del serpiente en el desierto, en la historia de los judíos. ¿Cómo nos hace recordar a Jesús la serpiente que Moisés puso en el asta? ¿Recuerdan el desierto? Que pusieron a ese serpiente y Dios les dio órdenes que hay que mirar a ese serpiente para ser sanado de la picadura de víboras. Así como Moisés puso la serpiente en un asta y la levantó, Jesús también tenía que ser levantado. Todos en el desierto miraron a la serpiente y ahora, en este caso de Jesús, todos tienen que mirar a Jesús a poder ser salvo. Cualquiera que miraba a la serpiente se sanaba de la mordedura. Del mismo modo, cualquiera que confía en Jesús, el libertador, sería salvo del poder de Satanás, salvo de pecado, salvo de la muerte. Un símbolo Jesús usó de la historia. En la historia, siglos atrás, Dios estaba haciendo algo y
tenía en la mente la venida de Jesús y estaba enseñando a la gente sobre la fe, sobre confiar en Dios, sobre seguir las instrucciones de Dios. Y como Dios hizo eso en el pasado, Dios, el Hijo, Jesús, podía usar ese mismo momento en la historia para hablar de sí mismo. Y así hizo. ¿Por qué Dios envió a Jesús a este mundo? ¿Por qué estaba Jesús? Ya hemos visto que Jesús no era un hombre normal, no era pecador, no era solamente hombre. Dios, hombre en el mismo cuerpo. ¿Por qué estaba? ¿Por qué Dios lo envió específicamente a él? Fue para rescatarnos del castigo eterno del poder. No fue solamente para mostrarnos cómo vivir y morir. Eso no fue a propósito. Vino a ser algo mucho más grande que eso. Tenemos un problema. Necesitamos ser rescatados de ese problema. Jesús vino para hacer eso, para calmar la ira de Dios contra nuestro pecado. ¿Por qué las personas no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren escuchar? Lo más probable es que nosotros podemos recordar un momento en nuestras vidas cuando no queríamos escuchar. Y creo que van a poder relacionarse a esta respuesta. Yo sí puedo. Porque aman a sus caminos pecaminosos, quieren agradarse a sí mismas. Yo, antes de conocer a Cristo, quería agradarme a mí mismo. Yo amaba mi vida. No reconocía que era pecado en esos días, pero sí era. Amaba eso. Y así son las personas. Quieren vivir la vida como les da la gana. Dios no nos diseñó para eso. Y eso no es para nuestro bien de largo plazo. No es para nuestro bien. Esta lección. Dios a Jesús demostró su divinidad y los líderes religiosos lo rechazaron. Y también vamos a ver en esta lección que Jesús escogió 12 discípulos. Entonces, ¿qué habría ocurrido si hubiéramos nosotros vivido durante la época de Jesús en la tierra, hace 2000 años? ¿Cómo reaccionaríamos a las palabras de Jesús? La gente en esa época buscaron a Jesús por diversas razones. Esas razones existen hoy en día. Curiosidad, querían sanación. Buscando otro gobernador, otro rey, nosotros diríamos otro político honesto quizás. Y que otros buscaron a Jesús por el mensaje junto con el poder de los milagros. Otros lo buscaron para encontrarlo en alguna falla, buscando una manera de acusarlo de algún delito. ¿Y qué haríamos nosotros? Quizás la respuesta es que lo que estamos haciendo ahora con Jesús es lo que haríamos. Jesús enseñaba la palabra de Dios. Marcos 2, 1 y 2 dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Enseñaba la palabra y explicó el verdadero significado de lo que Dios quería comunicar. Eso fue la enseñanza de Jesús. No solamente más y más y más información, sino qué es lo que quiere decir y cómo se aplica. Es lo que necesitamos nosotros. Y Jesús estaba en ese lugar, Israel, un lugar todavía que existe, al lado de ese mar que todavía existe en la nación de lo que ahora es Israel. Un lugar real que podemos visitar.
Y digo todo eso porque algunas religiones inventan lugares que no existen, pero la Biblia está ligado con la realidad, con la historia, con la arqueología. Um, no hay contradicción. Y Jesús estaba enseñando y trajeron un hombre enfermo a Jesús. Marcos 2:3 dice, entonces vieron y trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres, un paralítico. Um, este hombre paralítico no podía hacer nada para sanarse. Ningún doctor podía ayudarlo. Ningún amigo podía ayudarlo. Era incapaz de ayudarse a sí mismo. Y eso, otra vez, nos hace recordar de nuestra incapacidad de rescatarnos del dominio del enemigo de Dios, Satanás. Nuestra incapacidad de salvarnos de nuestro propio pecado y la consecuencia eterna de nuestro pecado. En 2:4 dice, como no, recuerda que estaba una casa bien llena de gente, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. En Israel, en esos tiempos, la gente hacía casas con techo plano y muchas veces había una escalera que subió al techo. La gente pasó tiempo a veces ahí encima, pero ellos fueron arriba y abrieron el techo. Estaba construido de una manera que se podría abrirlo. No fue el gusto del dueño de la casa, pero ellos querían llevar a su amigo a Jesús. Ellos creían que Jesús podía hacerlo. No hay ninguna otra razón por explicar por qué hicieron todo eso. Creían, sabían que Jesús podía ayudarle. Lo más probable es que han visto a Jesús curar a muchas otras personas. Subieron y rompieron la casa a poder llegar a la persona de Jesús. Y Jesús comienza de manera bastante diferente. Perdonó el pecado del hombre en Marcos 2, 5-7 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y me gusta mucho, después de entenderlo, estudiarlo, me gusta mucho la manera que Jesús inició muchas conversaciones. La gente iba buscando ciertas cosas y Jesús responde con lo que verdaderamente necesitaban. Eso fue una estrategia de Jesús que debemos aprender. Comienza y todo el mundo sabía que el hombre quería ser sanado. Todo el mundo sabía, Jesús sabía eso, pero comienza con otra cosa. Y él estaba hablando a este enfermo, sus amigos, y todos los que estaban en la casa estaban escuchando. Comienza con eso. Tus pecados te son perdonados. Muy interesante cómo comenzó. Pero estaban ahí sentados, dice en 2:6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. O sea, no dijeron nada en voz alta. En sus corazones pensaba, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús vio que ellos verdaderamente creían, esos hombres, pero también Jesús sabía que otros no creían. Estos hombres estaban pensando en sí mismos, no decían nada. Y estaban pensando que solamente Dios podía perdonar pecados y tenían razón de esa parte. Pero estaban equivocados al decir que Jesús había pecado.
había blasfemado. Se equivocaron en eso. ¿Por qué? Solamente Dios puede perdonar pecado y Jesús es Dios. Tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Ellos creyeron que Jesús era solamente un hombre. Estaban bien equivocados en eso, pero que solamente Dios puede perdonarnos, tenían razón. Y no hay ningún otro hombre que nos puede perdonar, ningún pastor, ningún sacerdote, ni cualquier otro hombre. No hay nadie más que tiene esa autoridad, que nos escucha y que nos recibe a perdonarnos. Solo Dios puede hacer eso. Y así hizo Jesús, porque tenía la autoridad, era Dios mismo. Jesús sanó al hombre enfermo en Marcos 2:8. Al instante Jesús, muy interesante lo que dice ahí, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, Jesús sabía, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaban pensando. No le fue difícil, podía hacerlo, así era su persona. Y sigue en 9:12. ¿Qué es más difícil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu camilla y anda. Eso es lo que buscaban ellos, que lo sane. ¿Cuál es más fácil decir? Pues es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Es una palabra nada más. Pero Jesús lo perdonó. Tenía la autoridad, pero también tenía el poder de ser lo que acaba de decir. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ahí te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Un hombre con muy buena enseñanza, con claridad, con la autoridad de perdonar los pecados, con el poder de solamente hablar y sanar a una persona. Eso era la persona de Jesucristo. Todo eso en un solo hombre que también es Dios. Seguimos adelante en la vida de Jesucristo. Jesús llamó a Leví. Hablamos un poquito en la lección anterior sobre Jesús escogiendo a algunas personas y seguimos en eso mismo. En Marcos 2, 13 y 14 dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, o sea, Mateo. Creo que es Leví en hebreo, Mateo en griego. Y este hombre, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Jesús llamó a Mateo. Así de lo superficial no es tan gran cosa. Pero este hombre era cobrador de impuestos para los romanos. Y estos cobradores eran conocidos como muy corruptos, como enemigos de la nación de Israel. Pidieron dinero de la gente a favor de los romanos. Y Mateo era creyente, siguió a Jesús, se arrepintió de su pecado, cambió su opinión sobre sí mismo, su pecado y la palabra de Dios, confió en Jesús, lo siguió. Y Mateo es el mismo que escribió un libro en la Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento. El mismo hombre, Leví Mateo, nombre en hebreo, nombre en griego. Y lo conocemos como Mateo, el Evangelio de Mateo.
Jesús vino a llamar a los pecadores. Seguimos en Marcos capítulo 2. En versículo 15 a 16. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que lo siguieron. Hay que recordar que hasta ahora tenemos pescadores al lado de Jesús y este cobrador de impuestos, gente normal, gente corriente, gente de muy poca influencia en la sociedad y muy poca educación en esa sociedad. Y sigue en Marcos 2:16. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores, qué raro que este maestro come con ellos. Y comió con recaudadores de impuestos, pecadores. Decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Es más bien decir, ¿por qué está comiendo con los enemigos de Dios? Así fue su punto de vista. Pero como dice en la pantalla, en ese punto 7, vino a llamar a los pecadores. Eso fue parte de su obra, llamar a ellos. Y 2:17 dice, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O en otras palabras, vino a llamar a los que reconocen que me necesitan. Necesitan perdón del pecado. Los que no quieren perdón del pecado, Jesús no vino para ellos porque no lo quieren. Él vino para la gente dispuesta a admitir que son pecadores, sin esperanzas, y pueden ser salvos solamente por la misericordia de Dios. Y en medio de su ministerio Jesús hizo enemigos, los fariseos, y ellos formaron un plan malvado de los fariseos en Marcos 3, 1 y 2. Otra vez, Jesús entró en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Pusieron trampa, así eran ellos, siempre estaban haciendo eso en la presencia de Dios porque tenían muchos celos de él. Ellos eran gente que rechazaba el mensaje de Dios, mensaje de Juan y de Jesús. Continuamente observando a Jesús, a poder atraparlo, arrestarlo y condenarlo a muerte. Pero Jesús obedecía todas las leyes de Dios. Ellos agregaron sus propias tradiciones y propias leyes a la palabra, a la ley verdadera. Ellos pusieron otras cosas encima de sí mismos, encima de otras personas. Pensaron que podían agradar a Dios por lo que ellos mismos hacían. Dijeron que estaban mal, imagínense, dijeron que estaban mal sanar en el día de reposo, porque eso era trabajo y no se puede trabajar en ese día. Pero Jesús negaba seguir estas otras reglas. El día de reposo fue hecho por Dios para el beneficio del hombre. Y Jesús no iba a seguir todas las reglas que ellos pusieron encima de la ley de Dios. Los líderes judíos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Él se decía ser el Hijo de Dios. Él dijo que ellos eran pecadores. Y dijo que ellos no buscaron adorar a Dios honestamente. Aparentaba ser religiosos. Y según la Biblia, ellos eran hipócritas. Jesús lo dijo con mucha franqueza. Lo dijo de manera abierta.
Pero había muchísimas personas que seguían a Jesús y eso fue un problema para ellos. Esto hacía que los líderes judíos lo odiaron todavía aún más. Tenían muchos celos de Jesús. Y la verdad, hoy en día hay personas como ellos, como esos fariseos en nuestra época. Dicen ser muy religiosos, pero dentro de sí no se ocupan de Dios en absoluto. Dicen ser cristianos, pero no han creído en Dios. Han creído en otra cosa, otro Dios o otro Jesús, pero no del Dios y el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico. Y todavía esas personas hipócritas, líderes, con un hablar muy elocuente, todavía están bajo el dominio de Satanás. Apartados de Dios, aunque son muy religiosos, no son de Dios. Porque en nuestra sociedad todo el mundo quiere decir que son cristianos, pero en realidad son hipócritas porque no entienden qué es un seguidor de Cristo. Y hay muchas personas que miren a las personas que dicen ser cristianos, pero son hipócritas, y los que están mirando dicen que yo no quiero ir a la iglesia porque mire esa gente hipócrita. No podemos dejar esa excusa detenernos de encontrar lo que Dios verdaderamente ha comunicado. Y Dios mantiene a cada individuo responsable ante Él. Y cada uno de nosotros debemos ser responsable para aprender lo que Dios ha dicho. Responsable de aprender de Jesús y creerle. Y aceptar el hecho de que Él es el único que puede librarnos del gran problema que tenemos. Satanás como nuestro padre, nuestro propio pecado y la consecuencia de nuestro propio pecado, la muerte. Entonces Jesús, medio de todo eso, sanó la mano del hombre. Recuerda que estaba con ese hombre y ellos estaban mirando a atraparlo. En 4 y 3 dice, Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Y iba a usar ese hombre como una lección para los demás que estaban. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Jesús había comenzado un tema que ellos no estaban pensando. Hacer bien, hacer mal, el día de reposo que es de Dios y todo eso. Le puso en su cara el dilema, el problema verdadero o la situación verdadera. Y 3:5 dice, entonces Jesús dijo a los otros, 3:5, disculpe. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y, a la vez, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Ignoró las reglas de los fariseos. No obedeció nada de eso, solamente la ley de Dios obedeció a Jesús y lo sanó. La compasión que tuvo para este hombre fue más grande que la religión de esas personas, que la religión exterior. Pero de todo eso, los fariseos y los herodianos completaron la muerte de Jesús. Jesús, sin duda, hizo enemigos por enseñar la verdad. Ellos no querían la verdad, querían sus propios caminos. Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir.
Ya sabemos quiénes son los fariseos, muchos líderes religiosos. Los herodianos eran los que seguían el rey Herodes. Y ellos no querían otro rey. Y Jesús, por su popularidad, amenazaba ese lugar de rey, porque la gente le seguía. Y este Herodes que ellos siguieron era el hijo del Herodes que trató de matar al Señor cuando era bebé. Entonces la misma familia, hijo del otro Herodes, seguidores de ellos, con los fariseos, complotaron la muerte de Jesús. Ambos tuvieron sus propia agenda, propios motivos, pero ambos querían lo mismo, no querían a Jesús. Jesús siguió de todas maneras, enseñaba a las multitudes y sanaba a los enfermos. No importaba esos planes a Jesús. En 3:7 dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Querían a Jesús. Muchas personas. Para que tengan en cuenta toda la gente que escuchó la palabra de Jesús en aquel tiempo. Toda la área alrededor de Jerusalén. Gente venía, escucharon algo de él y llegaron a verlo, a escucharlo, a verlo cara a cara. A la gente del pueblo, muchos querían a Jesús, otros no, claro que no. Otros eran hasta enemigos, pero muchos querían escucharlo. Y gente de toda esa área lo escuchó. Después en 3:9-10 dice, y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y él subió un barco a poder seguir enseñándolos sin esa presión. Un bote un poquito aislado de la orilla, porque todos sabían que él podía sanar, pero Jesús quería enseñarles, porque la enseñanza es lo que entra en la mente, cambia la persona para que pongan su fe en Dios. El mensaje, la enseñanza, la predicación es lo que cambia la mente, y si la mente cambia, la vida cambia. Medio de eso, los espíritus malignos conocían a Jesús, predicaba, enseñaba, sanaba, pero enfrentaba también a seres que no se ven, pero toman control de las personas. Mateo 3:11 dice, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Qué bueno tener otro ser para declarar la grandeza de Jesús, ¿no es cierto? Pues no es cierto. No es el caso. Estos espíritus eran los ángeles que Dios hizo perfectos, servían a Dios en el cielo, pero se rebelaron y ahora andan en la tierra. Jesús respondió a lo que ellos dijeron en 3:12, pero él les advertía y con insistencia que no revelaran su identidad. Jesús no quería que la gente escuchara las buenas noticias de los demonios. Jesús no quería que la gente creyera quién era él por la palabra de los enemigos de Dios. Se dieron cuenta de quién era, pero Jesús no los dejó expresar lo que conocían.
Jesús quería que la gente escuchara por Jesús mismo, por lo que decía y lo que hacía. Um, Seguimos adelante. Jesús escogió a los 12 discípulos. Um, Marcos 3, 13 a 19. Aquí estamos todavía en el proceso de la lección de Jesús sobre quién iba a ser los más cercanos a él. Ya hemos visto que escogió a algunos, pero había muchísimas personas que estaban con Jesús por mucho tiempo, siguiéndole por años. Marcos 3:13 dice, después subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12. Entre todos designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a 12 y da todos los nombres: Simón, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, otro Jacobo de Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo y Simón de Cananita, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. O sea, entre los 12, hombres normales, hombres corrientes, poca educación, pero también escogió Judas, que era un enemigo y Jesús lo sabía. Mostró su amor, el gran amor que tuvo aún al hombre que lo traicionó. Muchos siguieron a Jesús, pero él escogió algunos para que eran más cerca a él. Llamamos a ellos apóstoles. Eran representantes especiales. Son los 12. Como dije antes, no eran ricos ni tuvieron mucha educación. Pero vieron el valor de creer y aprender de este Salvador Jesús. Y todos, menos uno, creían a él. Sí había uno que parecía creyente, pero no era. No estaba de acuerdo con Dios en su corazón sobre su propio pecado. Era realmente hipócrita. No confiaba de verdad que Jesús era el que iba a librarnos del dominio de Satanás. Él buscaba a alguien para librarlo de los romanos. Pero Jesús vino a tratar el problema más grande. Y los otros discípulos, como nosotros, ellos no sabían lo que era Judas, que él iba a ser la persona que traiciona a Cristo. Y así somos nosotros. Si alguien verdaderamente no es creyente, no lo sabemos muchas veces, pero Dios lo sabe. Dios se ocupa de esas personas. Entonces, hemos visto muchísimas cosas sobre Jesús. Cuando ponemos todos los momentos de la vida de Jesús juntos y sus palabras, lo que hacía, lo que decía, hay una sola conclusión sobre quién es Jesús. Es el Salvador, Hijo de Dios, es Dios mismo, no puede ser otro. Jesús conocía los corazones de los hombres. Sabía Jesús lo que ellos estaban pensando antes de expresar sus pensamientos. Sanaba el cuerpo físico de muchas personas. Tenía poder sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Era Dios. Fue rechazado de los líderes religiosos, pero escogió hombres comunes para ser sus seguidores y discípulos más cercanos. Jesús quería que el mundo entero supiera que había venido a salvar a nosotros, mujeres, hombres, niños, salvarnos del gran problema que tenemos bajo el poder de Satanás, bajo castigo por nuestro propio pecado.
Jesús sabía todo eso, todo lo que estaba pasando alrededor, porque era Dios. Podía hablar a la gente según su necesidad, sin escucharlo expresado. Él sabía. Siempre fue al grano con la persona con quien estaba. Sabía qué decir. Y podemos aprender y crecer en eso mismo. Jesús es el Salvador prometido desde los siglos atrás. Otra lección sobre la vida de Jesucristo. ¿Quién era? ¿Qué vino a hacer? Muy interesante estos detalles y vamos a seguir mirando más detalles a poder llegar a la conclusión correcta y a poder crecer nuestra manera de hablar a los demás sobre quién es Jesucristo. Entonces, hasta la próxima lección en Fundamentos Firmes, cuando vamos a seguir adelante en este estudio.